¿Cuánto está listo para recibir su palabra? Amén, repita conmigo así: mi alma, mi mente y mi cuerpo ya están listos para ser expuestos a la revelación de su palabra en el nombre de Jesús. Y usted tiene que gritar un fuerte ¡amén! Eso. Génesis capítulo 2 verso 8. Génesis 2, 8 dice más o menos así, ¿ok? Oh, perdón, que se me escapó. Génesis 2:8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. ¿Quién plantó el huerto? Ok, quiero dejar claro eso. Fue Dios quien plantó el huerto y no Adán. Ok, por lo tanto, ¿el huerto de quién es? Perfecto. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer en la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuántos árboles habían en el medio del huerto? Dos: el de la ciencia y el del bien y del mal, y el árbol de la vida. Atentos acá, porque quiero abrir las escrituras esta mañana para que usted entienda lo que Dios le quiere decir. ¿Ok? Dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. ¿Qué hay ahí? Diga conmigo: oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Dice: allí también, bedelio y onis. Y el nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Para qué? Lo labrara y lo guardase. ¿Para qué? Ok, ¿de quién es el huerto? ¿Está entendiendo, no? Dios crea un huerto, planta un huerto, dice, y luego toma al hombre y lo coloca allí. Sigue diciendo: y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Quiero explicar bien esto y quiero abrir las escrituras junto contigo para que podamos entender primero lo que la palabra nos enseña, que a veces nosotros no entendemos, leemos rápido, ¿no? Y pasamos por alto algunos detalles que son importantes. ¿Ok? Primero, Dios planta un huerto. ¿Ok? Ustedes saben que al plantar un huerto no quiere decir que Él creó el huerto como lo hizo de la otra manera. Dice que Él plantó un huerto. Es decir, que Él se dio el trabajo de sembrar ese huerto. Hay tiempo allí. Y luego dice que puso al hombre en medio. Todavía no creaba a Eva, atentos. Solamente había creado al hombre. Eva todavía no era creada. Así que Dios pone al hombre en el huerto y le dice al hombre así: lo vas a labrar y lo vas a guardar. Dos cosas que son importantes entender cuando Dios nos entrega una tarea. Estamos hablando de consagrarnos, de consagración. Y yo les explicaba la semana pasada que consagrarse es separarse o dedicarse y enfocarse en algo. Recuerda que no es lo mismo que santidad. Santidad es otra cosa. Consagrarse es enfocarnos en un trabajo específico y poner allí todas nuestras fuerzas. Dios crea al hombre y Él, cuando Dios lo crea, lo pone en un lugar especial. Y escucha esto: ¿por qué razón Dios pone al hombre en el huerto a trabajarlo, a cuidarlo? La razón es que si usted sigue leyendo se va a encontrar de que Dios de tiempo en tiempo se paseaba por el huerto. Es decir, que Dios crea un espacio, un lugar donde Él pueda relacionarse íntimamente con el hombre.
El propósito del huerto era que Dios viniera de tiempo en tiempo y estuviera y pasara tiempo con Adán. Lo que Dios quería era relacionarse estrechamente con aquella persona que había creado para enseñorearse sobre todo lo que Él había hecho, toda la creación. Así que Dios pone a Adán allí, y cuando Dios se ve que Adán está solo y está triste, ¿no? Y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una esposa, una varona, dice la palabra. A Dios crea al hombre del polvo, ojo, no del barro, como muchas veces se ha pensado que Dios tomó un poquito de arcilla o barro. No, la Biblia dice que Dios sopló en el polvo y del polvo creó al hombre, y luego lo hizo dormirse y le sacó una costilla, y de una costilla, y perdone la palabra que voy a usar, pero es así como se tendría que decir científicamente, y Dios clonó a una mujer, porque no hubo gestación, no hubo nada, ¿no? Adán no parió a la mujer, sino que de una costilla Dios hizo a la mujer. Y la tarea de ellos específicamente era preocuparse de labrar y de cuidar el huerto donde Él de tiempo en tiempo vendría para platicar con ellos. Es decir, que ese espacio que Dios plantó, lo plantó pensando en relacionarse con nosotros, con el hombre. Ahora usted conoce la escritura, ¿no? Dice la palabra que cierto día apareció la serpiente y engañó a Eva, y Eva comió del único árbol que no debía de comer. Todos los demás estaban a disposición, incluyendo el árbol de la vida, que dice la escritura que producía 12 frutos diferentes. 12 frutos, uno distinto en cada mes. Todos los meses tenía la posibilidad de decir, hoy manzana, este es el mes de la manzana, este es el mes de las peras, este es el mes del aguacate o de la palta, como decimos nosotros, ¿no? Todos los meses el árbol producía algo distinto, es decir, que el hombre tenía para regocijarse. Abraza al que está a tu lado, si es cercano a ti, y dígale, hermano, a veces no nos conformamos con nada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Inconformistas. Pero vamos a abrir la escritura. ¿Cuántos están listos para ir conmigo a la profundidad de la palabra? Amén. Y yo les quiero llevar un poco más abajo, detrás de la revelación de lo que esta palabra nos enseña, y quiero ir un poco más profundo para poder decirte lo que Dios me dijo que te dijera. ¿Cuántos están listos? Amén. Vamos ahí. Dice la palabra, y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y yo estuve leyendo qué significa huerto. Y huerto es jardín. Huerto es un jardín abundante y fecundo. Eso significa huerto. Es un jardín lleno de cosas lindas. Imagínate un jardín que Dios plantó. Imagínate lo hermoso de ese lugar. Yo no sé si alguna vez usted estuvo en La Serena, en el jardín japonés que tienen allá, cosas lindas, oye, hermosos los prados. Los japoneses son expertos en esas cosas lindas, ¿no? Esto era mucho más lindo que eso, porque lo había hecho Dios, y lo que Dios hace siempre es perfecto. Así que Dios crea y planta un huerto perfecto. La definición es un jardín hermoso, abundante y fecundo. Es decir, que se reproducía fácilmente. Por eso que Dios necesitaba de alguien que lo cuidara, que lo labrara, es decir, que le fuera sacando todas aquellas cosas que no sirven, para que las rosas no ahogaran a los tulipanes, para que los árboles no hicieran una sombra que no pudiera, que dañara de alguna manera el entorno. Y lo segundo, Edén significa delicia, cosa refinada, cosa deliciosa. Es figura y sombra de una buena vida. Así que Dios planta algo hermoso, algo delicioso, algo tan bello, y lo hace como para poder tener de tiempo en tiempo una cita con el hombre. ¡Wow! Imagínate lo que es Dios, el pensamiento del Señor. De decir, voy a crear un lugar. No estamos hablando de un café ni de un cine como hoy día las parejas lo hacen. Mi esposo me llevó a pasear a la costanera. Pastor, qué lindo. Mi esposo me llevó a cenar. ¿A cuántas las van a llevar a cenar hoy? A ver.
Bueno, vamos a guardar silencio, vamos a dejarlo para otra prédica eso. Pero imagínate que estás planificando en tu mente la mejor cita de las citas. ¿Dónde sería el lugar perfecto para llevar a tu amado o a tu amada? Bueno, Dios pensó en eso. Y Dios pensó y dijo, voy a crear el lugar más hermoso del universo. Voy a crear el lugar más hermoso del planeta que he creado, el planeta Tierra, solamente para tener una cita de tiempo en tiempo con el hombre. ¡Wow! Cuando tú piensas en eso, tú te imaginas automáticamente un lugar maravilloso y Dios se paseaba. Dice la Biblia que Dios se paseaba por allí. Y cuando comenzamos a escudriñar un poquito más, mira lo que dice Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Si tú comienzas a descifrar un poquito esta palabra y te comienzas a poner detalle en los detalles, tú te encuentras que habían árboles allí. Era un lugar precioso. Y Jehová Dios, atentos acá, se paseaba al medio del día. A la luz del día, él andaba allí caminando por ese huerto que él había plantado y que le dio la tarea al hombre de cuidar. Segunda cosa que les quiero hablar, mira. Y puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y yo estuve escudriñando porque a veces por ahí mi mente a lo mejor entiende algo que es diferente a lo que Dios quiso decir. Y labrar en el hebreo, en el antiguo hebreo, la palabra, yo no sé si usted sabía, pero el lenguaje español tiene demasiada riqueza. En el inglés tú puedes usar una palabra para decir muchas cosas. En el hebreo es más aún, porque el hebreo no tiene vocales, por lo tanto son solo sonidos. Y a veces un sonido decía muchas cosas. Imagínate, en tu mente es difícil de entender, por ejemplo, una palabra sin vocales para nosotros que tenemos una impronta de español es difícil, porque una letra para nosotros lo cambia todo. En el hebreo no habían vocales, así que todo era sonido. Y cuando tú buscas y escudriñas un poquito más profundo, recuerden que estamos abriendo las escrituras para ir profundo, para intentar entender lo que Dios te quiere decir esta mañana. ¿Cuántos están listos para recibir? A ver, ok, voy a tratar de ir bien profundo. Labrar del hebreo adad, que significa, además de labrar, significa trabajar, cultivar, arar, ministrar y servir. Es decir, que cuando Dios pone al hombre en el huerto, lo primero que le dice al hombre, él le dice así: yo quiero que tú hagas un adad en el huerto. Es decir, que tú lo trabajes, que tú lo cultives, que tú lo ares, que lo ministres y que sirvas en ese huerto. Lo segundo que le dice es: quiero que lo guardes. Y guardar en el hebreo chamar, que significa además poner un cerco o un vallado o una protección. Es como ponerle una reja a algo, ¿no? Le vas a poner una reja, lo vas a cuidar, lo vas a proteger y lo vas a vigilar. En otras palabras, Dios crea el lugar perfecto en el universo solo para encontrarse de tiempo en tiempo con el hombre. Y le dice al hombre: mira, en tanto que voy y vuelvo, quiero que te preocupes de ministrar, cuidar, servir, arar, vigilar, poner un cerco, protegerlo, guardarlo, cuidarlo, porque tú no sabes cuándo yo voy a volver y vamos a volver a estar juntos, porque Dios no puede estar en un lugar donde hay caos. Dios siempre va a estar en un lugar donde haya orden. ¿Me están escuchando, no? Así que si ya tenemos este principio, que Dios crea un lugar y le dice al hombre: quiero que te consagres en esto, quiero que te enfoques
en proteger este lugar, en cuidar este lugar, en poner vallado, en cerco, cuidarlo, vigilarlo, estar atento, fijarte si alguna cosa no anda bien, si alguna hoja está creciendo equivocada, si alguna maleza creció en el lugar incorrecto, porque yo voy a venir para estar contigo en la mejor de las citas. Y Dios dice, pero no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una mujer. Ahí parece que Dios se equivocó, ¿no? No, Dios dice, voy a hacerle una mujer. Y la puso allí. Escucha esto, importante, varones. Pero nunca le dijo nada a ella. Le dijo a él. Y él era el responsable de traspasar esa orden a la mujer. Entonces la mujer llegó a aquel lugar sin conocimiento. Él sabía que su marido se levantaba todas las mañanas, el gordo, a trabajar, ¿no? Se levantaba todos los días, iba, hacía su laburo, llegaba. Y parecía que esa era la forma en cómo tenían que hacerse las cosas, así que ella lo dio por entendido. Cierto día, dice la Escritura, Satanás, disfrazado de serpiente, entró en el huerto. Y cuando llegó al huerto de Edén, se encontró con Eva. Y le dice a Eva, ¿comiste del árbol de la ciencia del bien y del mal? Y él le dice, no, no se puede comer, porque Dios le dijo a mi esposo que no se podía. Aquí quiero hacer un stop. Siempre Satanás podrá tocar todo aquello que en ti sea solo conocimiento. Tú te lees un libro y ese libro te traspasa conocimiento o cultura. Pero cuando tú tienes una experiencia real con Dios, Satanás nunca va a poder tocar una experiencia con Dios, pero siempre va a poder tocar lo que en ti sea conocimiento. ¿Me están escuchando, no? Siempre va a poder tocar lo que alguien te traspase. Por eso es que la mejor manera de vivir una vida cristiana es teniendo experiencias reales con el Espíritu Santo. No es que otro te cuente que Dios puede hacer un milagro, es que tú lo vivas en tu carne propia. Es que tú experimentes la relación con Dios íntimamente, sin tener que tener a alguien que sea intermediario o un sumo pontífice entre Dios y tú. Tu relación con Dios debe ser íntima. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces Satanás entra en esta escena. Y mi pregunta fue, ¿por dónde entró? No, pastor, es que Satanás vivía en el huerto. No. Si usted lee la Escritura, se va a encontrar con que la Biblia dice que Satanás, la serpiente, era el más astuto de los animales del campo. El más astuto de los animales del campo. ¿Dónde vivía la serpiente? En el campo. ¿Cómo entró al huerto? Esa es la pregunta que yo me hago. Quiere decir que el cerco, la protección, la palabra guardar o chamar que Dios le dio a Adán falló. En algún momento la serpiente cruzó las fronteras. En algún momento la serpiente quebrantó esa protección que Adán debía cuidar. ¿Cómo fue posible que la serpiente entrara en el lugar donde Dios se paseaba? La culpa fue de Adán. Y dice la Escritura, atentos acá, que la serpiente le dice a la mujer, ¿qué te dijo Dios que no podías comer? Dios sabe que si tú comes de ese árbol, tendrás conocimiento y serás como Él. Y tendrás el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Allá Eva fue, tomó no dice la Biblia manzana, por si acaso, por si estás pensando que era una manzana. La Biblia no lo dice. Tomó del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y comió, y fue y se lo dio a su esposo y comieron. Y ambos fallaron, pero principalmente Adán, porque él era el responsable de labrar y guardar el lugar en donde tendría una cita con el Señor. Así que dice la Escritura que finalmente llega la hora de la cita. Llega el día señalado, el momento marcado. En el capítulo 3, en el verso 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová
entre los árboles del huerto. Ellos de pronto, cuando comen del fruto, se dan cuenta que están desnudos. Y tejieron, dice la Escritura, con hojas de parra, algo así como un vestido, para cubrir su desnudez. Y cuando aparece Dios en la cita, ellos están escondidos detrás de los árboles, escondidos fuera del radio visible de Dios, sin saber que Dios lo ve todo, ¿no? Y estando allí, Dios los manda a buscar. Adán, ¿dónde estás? Y Adán aparece medio desnudo, medio pilucho ahí con una hoja aquí. Y dice, estamos aquí. ¿Y por qué estás ahí? Es que estamos desnudos. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que tú estabas desnudo? Y Adán mira a su esposa y la apunta con el dedo y le dice, es que la mujer que me diste, ella me dio de comer del fruto del árbol prohibido. Entonces Dios llama a la mujer y le dice, Eva, ¿por qué hiciste esto? Y Eva le dice, la serpiente me engañó. Pero el problema, esa historia todos la conocemos, ¿no? El problema es cómo entró la serpiente. ¿Cómo fue posible que algo que está protegido, guardado, cercado, vallado, y donde el hombre está permanentemente en el cuidado, tenía que vigilarlo? Mi pregunta es, ¿dónde estaba Adán mientras la conversación de Eva con la serpiente se ejecutaba? ¿Dónde estaba él mientras esa conversación se estaba dando? Tal vez estaba descansando, estaba preocupado. La realidad es que estaba descuidando el huerto que Dios le había dado para cuidar. Estaba consagrado en una tarea y él estaba descuidando esa tarea por causa de que estaba haciendo muchas cosas. Era un hombre ocupado, sí, pero no estaba enfocado. El que tú estés ocupado no quiere decir que estés haciendo las cosas bien. Quiere decir que no tienes tiempo para enfocarte en lo que realmente importa. ¿Me están escuchando, no? Ahora, ¿qué palabras o qué instrumentos usa Satanás para tratar de transgiversar las ideas o los pensamientos de Eva? Satanás usa la palabra, las mismas palabras que Dios usa. Y recuerda esto y no lo olvides jamás: Satanás conoce la Biblia mejor que nosotros. Cuando estuvo 40 días el Señor en el desierto, apareció Satanás y usó la palabra para hablar con él. Le dijo: a tus ángeles, sus ángeles mandará alrededor de ti para que tu pie no caiga. Y Jesús, también conociendo la palabra, le rebatía con un escrito está. Porque escucha esto: Satanás siempre va a usar el conocimiento que tiene para tocar tu conocimiento. Por eso que los científicos, los filósofos, se pierden en todos estos pensamientos humanistas. Porque Satanás usa ese conocimiento para trastocar una verdad y transformarla en una mentira delicadamente, sin que nadie se dé cuenta. Tú conversas con un testigo de Jehová y él piensa que tiene 100% la razón, pero hay un pequeño detalle que probablemente lo esté alejando de la verdad. Y así muchos. Hace unos días tuve un budista en mi casa. Pastor, tiene que santificar la casa porque es un budista. Pero cuando tú escuchas a un budista, el tipo tiene tanta razón de lo que dice, pero está perdido en un solo detalle. Buda sigue muerto y Cristo no. ¿Alguien puede decir amén a eso? Eso lo cambia todo. Son filósofos, pensamientos increíbles que ellos tienen. Pero cuando dicen, no, yo creo que la otra vida fui ratón. Yo me miro la cola. Tal vez fui Mickey Mouse, no sé. Hay pequeños detalles de la palabra que te traen a la luz de la verdad. ¿Me están escuchando, no? Por eso es que tú cuando leas la Biblia, léela con detalle, sé prolijo en ella.
Fíjate en los puntos, en los comas, en el énfasis, en el texto, en el pretexto, en el contexto de todo lo que la Biblia enseña, porque allí está la riqueza de la revelación de la palabra. Hay que mirar con detalle todas estas cosas. Y me pregunto, ¿por qué logró el enemigo infiltrarse? Y aquí quiero decirle lo que Dios me dijo que te dijera. Hasta el momento solamente hemos abierto la palabra. Pero hoy te quiero decir algo. Dios te dio un huerto a ti para guardar y para labrar. Ese huerto puede ser tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu negocio. Ese huerto puede ser tu ministerio. Quizás tienes el ministerio de la música, o tienes un ministerio evangelístico, o tienes un ministerio pastoral. Y la pregunta que Dios te hace esta mañana es: ¿qué estás haciendo con lo que yo te di? Para que lo guardes y lo labres, para que de tiempo en tiempo yo vaya y te visite. ¿Qué has hecho con tu familia? Es que estoy ocupado, Señor, estoy sacando la maleza. Mira, nacieron aquí unas cosas que no tenían que nacer, y por allá la serpiente metiéndose. Y hablándole a tu esposa, hablándole a tu esposo, hablándole a tus hijos. ¿Me está entendiendo lo que Dios les quiere decir, no? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo con aquello que Dios puso en tus manos para guardar, para cuidar, para proteger? Tú eres el responsable de tus hijos. Ellos son tu huerto. Ni siquiera son tuyos, porque la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Entonces le pertenecen a Él. Dios los pone en tus manos para que tú los cuides. ¿Y qué estás haciendo? ¿Cómo estás labrando? ¿Cómo estás sacando aquellas cosas que no son buenas para su crecimiento? ¿Cómo estás cuidando tu llamado en el Señor? Está tan limpio tu llamado que Dios podría esta mañana venir a visitar ese huerto que Él te entregó. ¿Sería posible que el Espíritu Santo descendiera esta mañana y te tocara y te visitara y estuviera allí abrazado a ti? ¿O tendrías que decirle: Señor, por favor, no me mires porque estoy desnudo? Porque comí de lo que no tenía que comer, porque hice lo que no tenía que hacer, y Satanás entró en mi familia y la está derribando a pedazos. Mis hijos ya no quieren hablarme. Quizá hoy para muchos de ustedes el Día de la Madre es un día horrible porque tienes que pedirle perdón a tu mamá, o porque tienes que acercarte a una mujer llena de rencores que es incapaz de abrazarte. Tal vez tu mamá partió y no tuviste la posibilidad de despedirte, o tal vez tu madre hoy día no está y ni siquiera te importa, porque hay rencores en tu corazón que has abrazado. Quizás muchos de los que están aquí no tienen a su mamá para poder abrazar. Está allá al otro lado del charco. Y tú dices: si yo tuviera la oportunidad de abrazarla otra vez. Eso es cuidar nuestro huerto. Eso es proteger aquello que Dios ha puesto en nuestras manos para cuidar. Cuando yo veo a mis hijos, ya no son pequeños, son más grandes que yo, son más gordos que yo. Y yo los miro, y de pronto cuando estamos en casa, yo me acuesto en mi cama. Compramos una cama muy grande. Mi esposa en una esquina, yo en la otra esquina, a punto de caer para allá. Uriel cruzado, Romina así, y llega René y se tira a los pies y la cama así. Y ahí empezamos a reírnos, jugar, y yo miro estas plantas, el plantío, el huerto que Dios nos ha dado, y le doy gracias a Dios. Agradezco al Señor cada día por nuestra familia, porque es una familia que sirve al Rey. Y yo te hago esta pregunta a ti: ¿cómo estás labrando? ¿Cómo estás guardando tu huerto? El ministerio que Dios te entregó. Es que estoy muy ocupado para preocuparme de eso, tengo negocios que hacer. Viene el Señor y te dice: ok, fíjate ahí va la cola de la serpiente entrando, ¿no te has dado cuenta? Que estás tan preocupado, estás tan enfocado, que has descuidado la retaguardia.
Y así es como muchas veces yo lamentablemente tengo que oír a pastores decir: pastor, nos estamos separando con mi esposa. No sé cuándo pasó, no sé cómo ocurrió, pero ya no me soporta y ha decidido irse. Y me ha tocado a mí como pastor principal tener que cerrar la puerta de una iglesia, ponerle llave y decirle a los hermanos: hermanos, lamento decirles esto, pero hemos tenido que cerrar la iglesia porque Satanás hábilmente trabajó en la mente de sus pastores. Es triste cada vez que llega alguien y nos dice a nosotros como pastores: pastores, quiero decirle que nos vamos a separar. Y dice: pero ¿cómo no avisaron antes? ¿Qué pasó? No, pastor, esto es algo que se viene arrastrando de antes. La cola de la serpiente es tan larga que no sé cuándo comenzó todo esto. Y el problema es que tanto él como ella descuidaron la labor importante que Dios les entregó: labrar y guardar el huerto, el lugar donde Dios de tiempo en tiempo vendría a estar con ustedes. Quizá este es nuestro Edén. Hoy día estamos de visita en este lugar. Me encantaría comprarlo, ¿eh? Tendríamos que levantar una ofrenda de 1.000 millones de pesos para comprar esta propiedad. Pero tal vez Dios te pueda bendecir a ti. Si te preocupas de labrar bien tu tierra, Dios te puede dar mucha abundancia. ¿Cuántos creen eso, man? Pero bueno, tal vez hoy día estás en esa encrucijada. Yo les quiero dar una tarea. Amén. A mitad, casi comenzando la mitad del año. Quiero que vuelvas a casa esta mañana. Saludes a tu mamá, todos tengan su celebración, pero al llegar la noche, Raúl, al llegar la noche, te pongas a mirar por dónde el enemigo podría entrar a mi huerto. ¿Por dónde? Discutimos hace un mes con mi esposa y no sanamos esa herida. Por ahí se metió. Yo descuidé, es que me llamaron por teléfono. Es que tuve que descuidar a mis hijos porque tenía un compromiso con alguien. Yo le voy a establecer el orden de prioridades de mi vida y espero que usted lo repita en su vida también. Dios, mi esposa, mis hijos, mis nietos, la iglesia. ¿Me escuchó? Dios, mi esposa, mis hijos, mis nietos, la iglesia, mis familiares, mis amigos, todo lo demás. Porque si tú pierdes a tu esposa, tú lo pierdes todo. ¿Se entiende? Si tú pierdes a tus hijos, tú pierdes tu alegría. Si tú pierdes tus nietos, pierdes la próxima generación, tu legado. Por eso que en la iglesia no puede ser lo primero para un pastor. Tiene que tener un lugar y ubicarse bien en esa esquina. ¿Me está entendiendo, no? Porque si tú enfocas todo tu enfoque solo en la iglesia, descuidarás lo más importante, que es tu huerto. Es el lugar donde Dios se pasea todos los días. Es el lugar cuando te sientas a la mesa con tus hijos y con los tuyos y aparece el Señor en medio y te bendice. ¿Cuántos dicen amén? Y lo bendijo Dios, dice la palabra, y los bendijo Dios. Porque mientras tú estés preocupado del lugar íntimo con Dios, Dios siempre se va a preocupar de todo lo que te falte. Pastor, me aburrí de comer manzana. Anda al árbol de la vida. Cristo Jesús es el árbol de la vida, escúchame. Y Él te puede dar una nueva fruta cada mes. Él puede renovar su misericordia en tu vida todos los días. Pastor, ¿qué hago? La serpiente ya se metió en mi familia, en mis hijos. Habló con mi esposa, habló con mi esposo y la cosa anda mal y yo no sé qué hacer. Escucha el consejo que te quiero dar. ¿Cuántos dicen amén? Y yo lo noté aquí. ¿Cuál es el instrumento que el Satanás usó? La palabra. La palabra. Satanás sabía el poder de las palabras. Y cuando le habló a la mente de Eva, le estaba hablando a su conocimiento. Entonces tú, para sanar esa herida, tienes que usar las palabras correctas. La Biblia dice así, que el necio que calla es contado entre los sabios. Pero es contado entre los sabios. Pero la palabra blanda aplaca la ira. Es decir, que para sanar, escucha, atento aquí que le voy a dar la clave.
Y como dijo alguien por ahí, y por la misma ofrenda. Escucha esto. Les voy a dar la clave. La clave para sanar y para restaurar tu Edén está en las palabras que tú vas a usar. ¿Cómo le dices amor? ¿Cómo le das amor con tus palabras a tus hijos? ¿Cómo le das amor con tus palabras a tu esposo o a tu esposa? ¿Cómo le das amor con tus palabras a los que trabajan para ti? Porque sabías que la gente que trabaja para ti es el plantío que Dios puso en tus manos. Es el huerto que tienes que cuidar, labrar y proteger. Y si no eres sabio en las palabras, estarás hiriendo y dañando. Y un árbol herido nunca va a dar fruto. Entonces quiero cerrar haciéndote una gran pregunta. ¿Estás consagrado para tu Edén? ¿Estás preocupado realmente de tu Edén, de tu huerto? ¿Lo estás cuidando, vigilando, poniendo vallados, cercos, preocupado de todos esos detalles? Hace unos días atrás estuve en casa, en el campo de mi suegro. Mi suegro tiene unas hectáreas allá en el sur. Estuvimos con Romina. Y les quiero contar esto. Al principio de la temporada de siembra, que esto fue noviembre, diciembre, fuimos a verlo y él me dice, contraté un mediero. Un mediero es alguien que hace las medias contigo. Tú lo contratas, él siembra en tu tierra y él viene de tiempo en tiempo, trabaja la tierra, pone un arado, pone animales, qué sé yo, a trabajar la tierra, pero es tu tierra. Él pone la semilla, él pone todo, pero en tu tierra. Cuando viene la cosecha, se cosecha todo y se va mitad para el dueño y mitad para el que trabajó en la tierra. Justo en esa fecha nosotros fuimos de paseo y me acuerdo que estuvimos plantando papas, estuvimos plantando choclo en el campo, ¿no? No estoy hablando de plantando choclitos aquí, estoy hablando de hectáreas. Hectáreas. Una hectárea de choclo, una hectárea de alfalfa, una hectárea de papa, ¿me entiendes, no? Así que tú vas poniéndole y vas aplastando y después viene el arado y pasa y tapa la tierra. Es una cosa hermosa que uno siempre aprende mucho cuando va a esos lugares, ¿no? A los meses volví y le digo, ¿cómo va todo? No, el mediero no viene nunca, el mediero no sirve, el mediero aquí. ¿Y qué hace usted? No, yo no hago nada porque yo puse la tierra. Ah, ok. El mediero tiene la culpa. El mediero tiene la culpa. Llegó el tiempo de la cosecha. Hace unas papitas duquesas. Los choclos, la mitad negro, la mitad morado y la mitad amarillo. Horrible. Los zapallos eran como si una cosa rara. Y todo salió muy feo, excepto lo que plantó Romina. Dios la bendijo. Pero había que ir y regar. Y el mediero no lo hacía. Porque habría que ir y abrir una llave y corría el agua. Estaba todo hecho. Pero el mediero no lo hacía. Y como el mediero no lo hacía, mi suegro tampoco lo hacía. Así que cuando llega el tiempo de la cosecha y recogen la cosecha, era tan mala la cosecha, tan mediocre, que terminaron discutiendo. Terminaron discutiendo unos cuantos para ti, unos zapallos cojos para ti, unos zapallos mancos para allá. Y finalmente, escucha esto, porque aquí quiero cerrar. Cuando conversamos con él, dice, no, la culpa es del mediero. El mediero tuvo la culpa. Era malo, era flojo, era lento. Era aquí, era allá, era así. La mujer que me diste. La serpiente me engañó. ¿Sabe lo bueno que somos para echarle la culpa a los demás con nuestros problemas en nuestra tierra? Lo bueno que somos para culpar al resto y decir, no, la culpa la tiene el mediero. Mira que está a su lado fijamente. Mírelo a los ojos con una mirada penetrante. Dígale, la culpa la tengo yo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yo soy culpable si mi huerto no florece, porque soy el responsable de arar, de vigilar, de cuidar, de trabajar, de proteger, de poner vallado y no permitir que ninguna serpiente pueda ingresar
en mi huerto. La Biblia dice que la serpiente era el animal más astuto del campo, no del huerto, del campo. Los animales estaban fuera y en el interior del huerto estaba Dios, Adán y Eva, y todo era perfecto. Y yo te quiero decir que lo que Dios ha puesto en tus manos para que tú cuides es perfecto. ¿Me están escuchando, no? Tu ministerio pastoral, tu ministerio profético, tu ministerio apostólico es perfecto, no tiene errores mientras Dios sea el primer visitante y la única persona que pueda pisar aquel lugar. Tu familia es perfecta. Pastor, ¿de qué me está hablando? Si mi marido es un borracho. Tu familia es perfecta porque la Biblia dice que el hombre inconverso se santifica en la mujer. Y que tarde o temprano tus oraciones romperán ese corazón duro. ¿Cuántos creen eso? Pero eso depende de cómo tú estás permitiendo que ninguna cosa extraña crezca, ni ningún demonio se te meta dentro del huerto. Eres responsable. Hoy te digo, tú eres responsable de tu propia alegría. Póngase de pie, por favor, un momento. Vamos a adorar al Señor. Yo hablaba esta palabra con los líderes hace unos días que tuvimos una reunión. Y mientras les preparaba un choripán, mientras estaba ahí en la parrilla haciéndole un choripán, después me di vuelta y les di una palabra. ¿Cuántos están cuidando lo que Dios les dio? ¿Cuántos son responsables y están protegiendo el llamado que Dios les entregó? Quizás tú estás aquí y viniste de visita o decidiste congregarte definitivamente con nosotros y dijiste: este va a ser mi casa, este va a ser el lugar donde yo voy a establecer. Ok, no esperes, porque eso no va a pasar, que yo te persiga. Yo no voy a andar detrás tuyo, no tengo tiempo para eso. Yo tengo que la próxima semana estar en Buenos Aires viendo una nueva iglesia que vamos a plantar en la ciudad de Merlo. Yo tengo que volver después 2 semanas más a inaugurar otra iglesia en Villa Bosch, en Buenos Aires, Argentina. Después me tengo que ir a Brasil para comenzar una iglesia nueva allá en Río de Janeiro. Después tengo que venir para acá, estar en nuestra conferencia, volver otra vez a Río de Janeiro, allá a Belo Horizonte, porque vamos a empezar otra iglesia más allí. ¿Sabe? Hay tanta gente que quiere servir al Señor, pero eso depende de ti. Depende de ti. Recuerda esto y te lo voy a dejar claro. De Edén nacían 4 ríos. Pero ¿sabía usted que no llovía sobre la faz de la tierra? No había lluvia. La lluvia vino en el tiempo de Noé. Por lo tanto, Adán tenía que pescar los baldes. ¿Te entiendes lo que quiero decir, no? Ir al río. El mejor que estaba ahí era el Hidekel, ¿no? Había otro que había oro. Esto es para un poquito más profundo, ¿no? Se los voy a regalar. Cuando tu huerto está bien plantado, el oro bueno aparece de la tierra, de la nada. Es decir, que cuando tu huerto está bien cuidado y tú estás viendo todo bien, la bendición, la prosperidad va a aparecer de la nada. ¿Me están escuchando, no? Así que todos los días Adán tomaba agua y echaba agua al huerto. Tenía que regarlo, cuidarlo, labrarlo, mirar que no se metiera el enemigo, preocuparse de lo que estaba pasando allí y más encima, fijarse de que su esposa estuviera en el lugar correcto junto con él. Sé que cansa, sé que para muchos es cansador esto, pero nada es más efectivo que involucrar a los tuyos en cuidar del huerto. Cuando tu esposa, cuando tus hijos lo entienden, tú te das cuenta que las cosas se dan más fáciles. Amén. Así que sé un buen administrador de lo que Dios ha puesto en tus manos. Quiero que cierres tus ojos un momento y quiero que repitas conmigo así: Señor Jesús, hoy te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Yo creo con todo mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos para darme vida.
escribe mi nombre en el libro de la vida y perdona mis pecados y recíbeme como a uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Y usted tiene que gritar un fuerte amén. Amén. Vamos a adorar un momento al Señor.